Mi nombre es Patricia Leitón, trabajo para la sección de Economía del periódico La Nación y con nosotros están don Carlos Vargas, director de tributación, y don Arturo Hidalgo, funcionario de la Dirección de Inteligencia Tributaria. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Con gusto. Vamos a estar hablando sobre el registro de transparencia y beneficiarios finales que, bueno, para mí es como una base de datos, ¿verdad?, que vamos a tener ahora y que está basada en la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. El registro estaba previsto para marzo, pero debido a las dudas que generó, se amplió el plazo y ahora estaríamos iniciando el 1 de septiembre. Y esto ha generado, bueno, varias dudas entre contribuyentes. Algunos de nuestros lectores nos han hecho llegar sus inquietudes y es básicamente lo que hemos recopilado para poder conversar hoy con don Carlos y don Arturo. La primera es ¿cuándo se estará habilitando el sitio web para comenzar a registrarse? ¿Cuándo puede comenzar a ingresar la gente? A partir del 1 de septiembre próximo ya estaría habilitado para que los usuarios lo puedan utilizar. O sea, el mismo primero es cuando ya se habilita. Sí. Está bien. Luego, otra de las consultas es que si el sistema permite que el representante legal pueda ingresar, como revisar un poquito el sitio, completar la información que tiene, ver si le falta, o ¿verdad? Si el sitio tiene esta flexibilidad, si puede ir ahí como por partes revisando, o si una vez que ingresa ya tiene que comenzar a completar toda la información. Sí, el sistema permite que cada uno de los representantes legales que ingresa puede ir suministrando la información paso a paso, inclusive puede suspender el suministro y continuar en otra sesión. El sistema guarda la información que él ha cargado y puede regresar en cualquier momento y continuar con la declaración en ese punto. ¿Puede corregir en varios días también? Puede corregir también. Ajá. ¿Y tiene algún límite en los días? O, por ejemplo, a los que les corresponde en septiembre, ¿estaría habilitado todo septiembre? ¿O? No tiene límite en ese sentido, estaría habilitado. Simplemente que si no lo hace en septiembre, pues entonces se expone a las sanciones o situaciones que puedan generarse a partir de ese incumplimiento. Está bien. Otra de las consultas ha sido qué tipo de documentos digitales, digamos, si certificaciones, personerías, cédulas, en qué formatos, cuánto tienen que pesar, digamos, cómo saben los contribuyentes ese tipo, ¿verdad?, de documentos que requieren y las características que tienen que tener para que los puedan tener preparados. Ya el sistema tiene precargada una serie de información que nos envió el Registro Nacional respecto a las personas jurídicas, a quién es el presidente, que es el que, digamos, en el caso de las sociedades anónimas es el que puede hacer la declaración. Esa información estaría apareciendo ahí cuando las personas ingresen. Ahora, si se trata de poderes o otro tipo, digamos, para personas que no sean el presidente, previamente se tiene que hacer un proceso por medio de un notario para que el notario, que es el que da fe pública del otorgamiento de ese poder, lo suba al sistema y se le habilite la posibilidad a la persona para que ella entre con su firma digital y pues utilice el sistema, ¿verdad? Entonces va a quedar registrado como la persona que tenía el poder para hacer el llenado de información. Agregar ahí que el tamaño máximo del archivo es de 10 megabytes. Eso en caso de que se requiera, digamos, subir alguna información en los casos donde haya que presentar alguna justificación o motivación de por qué no se tiene, digamos, la información de el beneficiario final. No sé si ustedes tienen como especificado qué casos se requerirá, o sea, como cuáles son los más comunes donde se requiere subir información. En esta primera versión hay 3 momentos donde se puede subir información, digamos, de ese tipo. Una es la que explicaba don Carlos, el notario, ¿verdad?, cuando hace una autorización según lo que establece el artículo 3 de la resolución, y tenemos 2 casos adicionales. Uno es cuando una persona jurídica indica que cotiza en un mercado de valores organizado extranjero. Entonces se le solicita que debe aportar una prueba de eso. Ese archivo no debe pesar más de 10 megabytes. Y la otra oportunidad donde se debe cargar información es cuando indica que tiene una imposibilidad para determinar los beneficiarios finales o una limitante para determinar más bien los accionistas de esa persona jurídica. Ok, perfecto. Luego, bueno, ahora para registrarse en septiembre estarían iniciando, tienen que registrar la información los que la cédula jurídica termina en 0 y 1. Después en octubre seguiría 2 y 3, 4 y 5 en noviembre, 6 y 7 en diciembre y 8 y 9 en enero. Si a una sociedad, por ejemplo, le corresponde en octubre y tiene la información ya,
podría entrar el 1 de septiembre y completar su información. Perfectamente, no hay ningún problema. Ah, está bien. Incluso podríamos agregar que eso es recomendable para las personas jurídicas que tienen gran cantidad de accionistas. Iniciar su declaración lo antes posible porque podría llevarles un tiempo importante en completar la declaración. Si ellos tuvieran, digamos, alguna casilla que pueda tener error o algo así, ¿el sistema mismo se los va indicando o ustedes revisarían la información y luego le indicarían si hay errores Sí. o...? El sistema verifica algunos datos, por ejemplo, si digita una cédula nacional, él va a traer el nombre de la persona que tiene esa cédula para evitar, digamos, algún tipo de error de ese tipo. Por ejemplo, si digita una cédula jurídica de una persona nacional o inscrita en el registro nacional, va a traer la información. Pero algunos errores, por ejemplo, si él equivoca la cantidad de acciones que tiene un socio, ese tendría que identificarlo él. Al final de la declaración él puede ver el detalle. Lo que sí verifica el sistema es de que si él indica que son 100 acciones, le va a solicitar que revele quiénes son los dueños de esas 100 acciones. Entonces, hasta al tanto no finalice de declarar esas 100 acciones, no le permite continuar con la declaración. Está bien. Luego, bueno, los que tienen que registrarse, que es, bueno, están las sociedades anónimas de responsabilidad limitada, en nombre colectivo, en comanditas, sucursales de sociedades extranjeras, empresas individuales de responsabilidad limitada y sociedades civiles. Bueno, un poquito explicar quiénes son, ¿verdad?, estos y que tengan que tener plazo social vigente, si nos explica un poquito también qué es esa característica. Bueno, las sociedades son personas jurídicas que por disposición de ley tienen un plazo de vida, ¿verdad? El plazo se los da el mismo acuerdo donde se constituye la sociedad en la asamblea. Ese plazo consta en la escritura de constitución y se presenta en el registro. Entonces, eso último que se indicaba es que, bueno, tiene que tener vida, ¿verdad? Porque si se pasa el plazo, pues ya la sociedad entra en un proceso de liquidación. A eso se refería. Ahora, todas estas otras entidades jurídicas son básicamente las personas jurídicas que se inscriben en el registro nacional. Este sigue como el primer bloque, digamos, de entidades que estarían presentando la declaración, y en bloques posteriores pues entrarían todo lo que es fideicomisos, asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, entidades que administran fondos de terceros, pero ya sería posteriormente. De momento solo estarían presentando la declaración las personas jurídicas, y todas las que usted indicó, sociedades anónimas, en comandita, responsabilidad limitada, todas esas. Este segundo bloque, ¿cuándo estaría ingresando? Nosotros lo estaremos anunciando previamente. Todavía no está definido. No. Bueno, hay muchas sociedades en Costa Rica en las que la gente tiene la casa y el carro, ¿verdad? Y que no tienen como actividad. Si nos explica un poquito la situación de esas sociedades, ¿verdad? Quizás son las más sencillas, no sé, siento dentro de esto, ¿verdad? Dentro de toda esta variedad. Entonces, un poquito para esas personas, ¿verdad? ¿Cómo es que tienen que hacer el trámite? Bueno, que tienen que tener la firma digital, quién es el que tiene que hacer el trámite. Vamos a ver, aquí lo que hay que tener en cuenta que la declaración la tienen que presentar todos los representantes de todo este tipo de entidades, independientemente de que tengan actividad o no. Entonces, digamos, no hay requisitos especiales en función de si tiene o no actividad. Simplemente lo que tiene que ocurrir es que exista la sociedad. Ahora, una vez que existe la sociedad, el representante legal o el presidente, en este caso, que es el que se definió que debe ser el que tiene que suministrar la información, debe contar con una firma digital para poder ingresar al sistema, que es como la llave que el sistema da para poder accesar a suministrar la información, y el detalle de los accionistas que tiene la sociedad, así como la cantidad de acciones, su valor y la participación que cada accionista tiene dentro del capital social. Es sencillo para una persona, digamos, que o requiere de un contador o un asesor legal o algo que les pueda... No requiere de un asesor especializado, porque son los libros sociales de la sociedad, ¿verdad? Digamos, esta información es la que tiene que estar en los libros de accionistas que tiene que tener cada sociedad. Entonces, lo que hacen es lo que se está haciendo es trasladando esa información al sistema del Banco Central. Tal vez agregar que
se va a poner a disposición un manual, una guía que lleva las pantallas y puede guiar a la persona para que haga su declaración de una manera sencilla. Le dice sí. paso a paso qué tiene que hacer, inclusive le señala algunas situaciones que le pueden no permitir finalizar la declaración y qué tiene que hacer para corregir esas situaciones. Tal vez también devolviéndome al tema que hablamos hace un rato, importante decir de que la condición de activa e inactiva que tenga la administración tributaria es indiferente para esta declaración. Esta declaración, como decía don Carlos, lo único que se requiere es que esté inscrito en el registro nacional. Allá he suscitado varias consultas en la parte de sociedades inactivas. Don Noya Acosta, el viceministro, explicaba el otro día en la conferencia que si la sociedad si no se va a registrar, entonces tiene que desinscribirse, era lo que él mencionaba, y esto ha generado dudas, ¿verdad? Entonces, un poquito si nos explicaba, Sí. ¿verdad? ¿Qué pasa con las sociedades inactivas? Bueno, las sociedades inactivas, como dijimos anteriormente, tienen que presentar la declaración. Sí, y tal vez antes explicar qué es una sociedad inactiva, ¿verdad? De acuerdo. Las sociedades pueden tener actividad económica, o sea, pueden tener, de hecho, las sociedades nacen para realizar una actividad económica, ¿verdad? Ese es el origen de las sociedades, para producir o para vender un bien o bienes o servicios. Ahora, en Costa Rica tenemos la particularidad de que hay un uso generalizado de las sociedades como vehículos para poseer bienes, o sea, son de mera tenencia de bienes algunos. En estos casos no tienen actividad, simplemente lo que tienen es un patrimonio a su nombre que los socios pusieron en esa sociedad. Esas no tienen actividad, por eso se les llama inactivas. Entonces, para efectos fiscales, nosotros tenemos sociedades que están de alta con obligaciones tributarias y sociedades que no están de alta, que son las que no tienen actividad económica. Ahora, en el caso de las que no tienen actividad económica, que son llamadas inactivas, lo que ocurre es precisamente eso, al no realizar actividad económica, pues surge la duda de si tienen o no la obligación. Ellos tienen la obligación y en consecuencia todos tienen que presentarla, presentar la información del registro de accionistas, independientemente de cuál es la condición que tengan en ese aspecto. Ahora, el señor viceministro se refería cuando hablaba de desinscripción, se refería a la disolución de la sociedad en el registro nacional, ¿verdad? Porque así como se inscribe una sociedad en el registro, pues se desinscribe por vía de una disolución que conlleva un proceso donde se debe hacer una disolución y después una liquidación del activo o del patrimonio que tiene esa sociedad. Pero entonces ahí, digamos, si una persona tiene la casa en una sociedad, los escenarios que tendría sería, bueno, uno, si no quiere registrarse y hacer el proceso, entonces la puede disolver, ¿verdad? O bueno, si no la disuelve, entonces igual tiene que registrarse, ¿verdad? Exactamente. Si no la disuelve y deja de existir, ¿verdad? La sociedad, pues tiene la obligación de registrarse. Si no se registra, pues se expone a las sanciones que se han venido indicando, que es el 2% de ingresos brutos, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base. Es decir, ¿De ingresos brutos de quién? Porque si la sociedad no tiene actividad. Entonces es el mínimo de 3 salarios base, que sería 1.300.000 colones. Ahora, no solo sanciones pecuniarias tenemos sanciones, una sanción impropia o una inmovilización de la actividad de la sociedad, en el sentido de que hasta tanto no suministren la información del registro, pues no van a poder realizar ningún movimiento registral, no van a poder realizar ningún acto, el registro no va a poder emitir certificaciones a nombre de esa sociedad, ni registrar ninguna venta que realice esa sociedad. Pero entonces, si una persona que tiene una sociedad inactiva quisiera disolverla, tiene que disolverla antes de que le corresponda su mes, ¿verdad? Exactamente. Porque si intenta hacerlo... Posteriormente, entonces no va a poder hacerlo porque va a tener que suministrar la información de previo. Exactamente. Está bien. Yo tengo entendido que ya muchas se habían disuelto con el impuesto a las sociedades. Con el impuesto a las personas jurídicas se procedió a la disolución de alrededor de 250.000 sociedades. Aún así quedan 360.000 más o menos, que son las que tienen que presentar. Al menos por número, digamos, no por tamaño, sino por... En número, sí.
Bueno, otra de las consultas era esto que me explicaba, si había un video o un manual, ¿verdad? Para que sea como guía para ir llenando la información. ¿Esto cuándo estaría disponible? Bueno, y supongo que en la página web se de garantiza Hacienda. que va a estar el 1 de septiembre, pero la idea es que entre antes, que esté antes disponible para consulta. Y sí, va a estar disponible en Hacienda también y en el ICE en la página web. Está bien. Hay algunas consultas que hicimos, digamos, de los abogados tributarios que generalmente están muy en contacto con los clientes, ¿verdad? Estuvimos recopilando algunas de las inquietudes que ellos tienen. Don Germán Morales nos decía que el representante de subir la información, el responsable de subir la información es el representante legal. Pero ¿qué pasa cuando el representante legal está afuera? ¿Verdad? Entonces se autoriza un poder, se hace un poder, y se autoriza a alguien aquí. Pero esos poderes tienen que venir autenticados por una Cancillería y al parecer eso está teniendo un proceso un poquito dificultoso. No sé si les han llegado más casos de estos a ustedes, de las consultas, del apostillado. Tengo entendido que tiene que ser, que es como un sellito que pone la Cancillería, que parece que no es un poco complicado. Bueno, el apostillado sería para un documento ya existente. Ahora, las personas pueden acudir a los consulados respectivos y por medio del notario otorgar el poder directamente. Sí, sin necesidad de que sea... No, porque entonces ya es el mismo cónsul el que emite el documento. Está bien. Una consulta similar nos llegó por comunicado de la gente de Nazar Abogados que hablaba. Dice, este registro está provocando incertidumbre en las empresas cuyo capital social pertenece a entidades extranjeras. La documentación de respaldo que debe tener a mano el apoderado de la compañía al momento de hacer la declaración en algunos casos se está convirtiendo en un proceso complejo, ya que en otros países la emisión de certificaciones opera de manera diferente como se hace en Costa Rica. También quería que nos regalara su opinión sobre eso, si les ha llegado también esas inquietudes de empresas extranjeras. Bueno, con el tema de las empresas extranjeras que son parte del capital social de una obligada nacional, bueno, lo primero que hay que denotar ahí es que se debe revelar la información de esta en el caso que tenga el 15% de participación o más, lo que llamamos participación sustantiva, que en ese caso lo que requiere el obligado nacional es solicitar la información de cómo está la composición del capital social de esa otra persona jurídica, de la extranjera, y debe suministrar esa información en el registro. En el caso que aparezca otra persona jurídica interpuesta con participación sustantiva, debe repetir ese mismo ¿Y si está en diferentes países, tiene que ir? Es un trabajo por capas, ¿verdad? Tiene que ir paulatinamente. Tal vez lo que quería, cerrar esa idea es de que la información que él recopila para poder llenar este registro, al menos en esa parte, no debe subirla al sistema. Sí la debe tener disponible si la administración se la solicita, pero la ventaja que tiene es que esa parte puede, él suministrar la información mientras llegan, las certificaciones correspondientes. Pero si a ellos se les atrasara por asuntos de una Cancillería, igual se pueden ver expuestos a la sanción si no cumplen dentro del mes. Mi recomendación en ese sentido es de que si ya sabe la información, ya la conoce, súbala al sistema y espere que llegue el documento, porque no tiene que subirlo al sistema, nada más lo conserva por si se lo pide la administración. El documento es de respaldo. Es de respaldo. Ok. Está bien. Precisamente de esto del 15% también doña Alejandra Arguedas de Deloitte nos decía de esta consulta que parece que ha habido alguna duda sobre el porcentaje de accionistas minoritarios que se tienen que indicar, si son los que superan el 15% de las acciones o si son todos. Vamos a ver, hay que tener claro que las sociedades que están siendo obligadas a presentar la información del registro de accionistas tienen que suministrar la información del 100% de sus accionistas, sean personas físicas o sean personas jurídicas. Ahora, si son personas jurídicas constituidas en el país, o sea, nacionales, hasta ahí llegó. O sea, nada más tienen que reportar la persona jurídica que es accionista. Si se trata de personas jurídicas extranjeras, ¿verdad? Ahí es donde entra lo que planteó Arturo. Se suministra la información de quién es el accionista. Ahora, si ese accionista tiene un porcentaje de participación en el capital del 15%, tiene que hacerse el proceso de debida diligencia para determinar el beneficiario final. El accionista extranjero. Es en el caso de las sociedades extranjeras. Tal vez recapitulando en el mismo sentido,
es importante entonces entender de que el registro de accionistas se debe brindar con independencia de si es un minoritario o mayoritario. Si tiene una acción, es decir, una persona jurídica que tenga 100 acciones y 100 socios, debe registrar a los 100 socios. Para Pero hacerlo práctico. si son nacionales, Sí. y si son extranjeros, Hay un paso adicional. O sea, lo primero es, yo declaro cuáles son todos mis accionistas, el 100% de mi capital social. Ahora, si dentro de esos accionistas hay una entidad jurídica extranjera, que ya reporté también, porque es accionista, tengo que determinar si tiene 15 o más % de participación en el capital social para empezar el proceso de determinación de quién es el beneficiario final. si tiene más del 15, El 15 o más. ajá, si tiene que llegar hasta el beneficiario final. Si tiene menos, no. No, ajá, está bien. Pero eso es respecto de esas sociedades, de esas entidades extranjeras. Sí, serían socios de empresas nacionales que son Pero con cuidado, porque extranjeros. Exacto. si es una persona física extranjera, sí debe revelar la información con independencia de ese porque- porcentaje. Ajá. Eso es para personas jurídicas extranjeras. El porcentaje es para personas jurídicas extranjeras. Ok, entonces si es una persona física extranjera que tiene menos de 15%, ese sí se tiene que registrar. Sí, vamos a ver, bueno, tal vez recapitulo porque me parece que este es un tema trascendental que deberían la gente tenerlo muy claro. Es, todas las sociedades costarricenses tienen la obligación de suministrar la información del registro de transparencia de beneficiarios finales. Y en ese suministro de información tienen la obligación de dar la información del 100% de su capital accionario, es decir, del 100% de sus socios. Y la participación que tienen esos socios dentro del capital. No importa si son nacionales No o importa nacionalidad, exactamente. En el caso de extranjeros, si reportó el 100% y es una persona física, pues ya llegó al beneficiario, digamos, el accionista es una persona física directamente. El tema del porcentaje de participación se torna relevante cuando se trata de personas jurídicas extranjeras. Y si ese porcentaje es de 15 o más % respecto al capital social, ahí es donde se tiene que hacer el proceso para la determinación del beneficiario final. Si es menor, no. Si es menor, no, pero solo en ese caso, que sea una persona jurídica y que tenga una participación menor al 15%. Tal vez agregar algo de la identificación del beneficiario final para entender esta parte. El beneficiario final, vamos a ver, el accionista puede ser persona física o persona jurídica. El beneficiario final siempre es persona física. ¿Y cómo cómo decimos que un beneficiario final es beneficiario final? Porque tiene el control sobre la persona jurídica. Pero ese control puede ser de manera directa, es decir, que él mismo tiene acciones a título personal, pero también puede ser de manera indirecta, es decir, con la interposición de una persona jurídica o de personas jurídicas o estructuras, él llega a tener, digamos, participación, por decir un ejemplo, una empresa que tiene 50 y 50. 50 es un señor y 50 es una persona jurídica. Pero cuando revelamos la información de esa otra que tiene 50, resulta que era la misma persona, entonces podemos decir que tenía el 100%. Un caso muy sencillo, pero podemos hacer más ejemplos más claros. Está bien. Luego, la otra consulta es, una vez que pasa el periodo, el Banco Central tendría que remitirle a Hacienda, ¿verdad? Las sociedades que incumplieron, tendría que remitirle una lista. Si hay riesgos, o más bien, o sea, ¿cuáles son las medidas de seguridad para que dicha lista no se pueda filtrar o llegar a ser pública? Ok, vamos a ver. El Banco Central lo que tiene es la información en el sistema. La información queda en el sistema del Banco Central, no se la remite a Hacienda y no se la remite a ICD. ¿Ustedes la accesan? Hacienda o ICD vamos a tener acceso a la información bajo ciertas condiciones definidas en la ley, ¿verdad? En el caso de la Dirección General de Tributación, la ley lo que define es que se puede utilizar para efectos de intercambio de información a nivel internacional cuando hay una solicitud de algún país con el cual se tenga un convenio de intercambio de información. Cuando se trate de un proceso de fiscalización, es decir, que la persona esté en un proceso de investigación tributario, ¿verdad? Está siendo objeto de un proceso de control, o para efectos de gestión de riesgo en las áreas de inteligencia y de grandes contribuyentes nacionales. Entonces, esos son los únicos casos en los cuales se va a poder tener acceso a esa información. Para esos efectos, pues hay todo un procedimiento para autorizar a las personas, porque no es cualquier funcionario el que va a tener acceso, porque
son funcionarios que tienen que tener un acceso previamente autorizado y comunicado al Banco Central para que pueda, digamos, el Banco Central habilitar la posibilidad que acceda a la información. Ahora, el sistema como tal, pues tiene toda una serie de filtros y controles de seguridad que se han establecido previamente y que son los que, digamos, se evaluaron al Ministerio para que pudiéramos acceder a la información. Desde esquemas de seguridad físicos, ¿verdad? En cuanto al ingresar al recinto donde está el equipo para poder accesar a la información, ya sea, bueno, en primer lugar, hay 3 oficiales de seguridad de información en el Ministerio, son compañeros que tienen puestos de jefatura. Estos compañeros no van a accesar la información necesariamente. Estos compañeros son los encargados de determinar si la persona que se está solicitando que tenga acceso a la información puede tener acceso a esa información. Para esos efectos, tiene que tener al menos el concurso de 2 de los oficiales de seguridad designados. Ellos van a autorizarlo siempre y cuando bueno, pertenezca a alguna de las áreas que indiqué, ya sea de fiscalización, de inteligencia tributaria, en la parte de tributación internacional para efectos de intercambio, y que esas personas que se está proponiendo puedan tener acceso a la información, pues hayan pasado por un proceso de capacitación que ya se les dio en cuanto a seguridad y manejo de seguridad de información. Ese es, digamos, como el primer filtro. Una vez que están autorizadas las personas que van a tener acceso a la información, tienen que tener habilitado un esquema de seguridad para poder ingresar al recinto donde está el equipo, porque es un cuarto cerrado, que no tiene, digamos, vamos a ver, no es abierto, es completamente cerrado, no tiene ventanas, ¿verdad? Es completamente cerrado. ¿Para qué? Para que se quede registrado la hora de ingreso, quién ingresó y la hora de salida de esa persona. Pero además, dentro del recinto hay cámaras de video con grabación donde se consigna, bueno, evidentemente se va a ver quién ingresó, pero también se va a registrar la hora en que ingresó y la hora en que salió. ¿Y se ve qué hace? Digo yo, ¿qué información está tiene que tener acceso nada más a ver la persona que está trabajando, pero no puede verse la información, porque también es parte de la seguridad, ¿verdad? O sea, lo que se busca es garantizar que quien entró realmente sea la persona que tiene que entrar. Y si aún así pasó todos esos filtros, pues viene el último filtro, que es el de acceso al sistema del Banco Central, que es remoto, en un equipo que solo está, digamos, solo estaría funcionando para efectos de este registro, que no tiene posibilidad de grabar en llaves Maya, ni ningún dispositivo de grabación, ni está conectado a la red interna del Ministerio, está aislado para efecto de que tenga solo acceso al Banco Central. Y para ingresar al sistema tiene que utilizar firma digital. ¿Por qué? Porque la firma digital garantiza que la persona que está ingresando es la persona que está autorizada. Entonces tiene que pasar toda una serie de capas de seguridad para poder llegar tan siquiera a la información. Que esto fue uno de los principales temas, digamos, polémicos cuando se discutía el Claro, proyecto. porque entonces ya se sabe quién es el que tiene la información y se puede establecer responsabilidad sobre esa persona. Agregar ahí que cuando el Banco Central genere la lista de incumplidores, la única información que se va a generar es la identificación y el nombre del incumplidor. Entonces no incluye información confidencial, la lista de incumplidores, ¿verdad? Sí, no se conocería, digamos, toda la cadena de beneficiarios finales. Nada de eso. No, está bien. No sé si hay, don Carlos, digamos, de los que ustedes han visto hasta ahora, de las dudas que les han llegado, temas, además de estos que hemos tratado, donde usted sienta que todavía hay muchas dudas de la gente, que es necesario aclarar más, o no sé si con esto que hemos tratado usted ha visto que hemos llegado como a las... Quizá, bueno, ya hemos tratado básicamente muchas de las dudas que nos han llegado hasta el momento. Una que no estaba considerada era dónde se puede obtener la firma digital, ¿verdad? Sí. Porque como hay mucha gente que no la tiene, la firma digital es administrada por el Banco Central también. Y el Banco Central ha habilitado recintos seguros para poder obtener firma digital en las diferentes entidades bancarias. Entonces en los bancos la persona puede ir, visitar diferentes bancos y escoger el de su predilección
para efecto de obtener la firma digital. Para eso lo que tienen que hacer es sacar una cita, eso sí, para que el día y hora en que tiene que hacer el trámite pues esté disponible para poder hacer ese trámite. La gestión es muy rápida, en realidad digamos nosotros que hemos tenido que sacar firma digital por razones de trabajo, pues ya con la cita y estando ahí uno puede durar alrededor de una media hora aproximadamente para que ya le den la tarjeta con el chip. Es una tarjeta con chip que contiene la firma digital de las personas. Sí, y esta tarjetita se introduce o en la computadora si tiene, sí. ¿verdad? Si tiene ranura la computadora y si no le dan un lector para que uno lo pueda instalar por medio de un USB. Y ya luego en la instalación también Central Directo ofrece siempre el soporte para la instalación. Así es. Ah, está bien. Sí, entonces bueno, creo que por ahora estamos ahí. Supongo que cuando ya en el camino donde empiezan a surgir más dudas. Entonces ahí les estaremos transmitiendo. Espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.